Pese a los contundentes indicios, Rafael Uribe Noguera se declaró inocente de haber raptado, torturado, violado y asesinado a la niña Juliana Zamboni. La Fiscalía no va a permitir que este sea un caso de obstrucción de la justicia y felizmente tenemos ya todo un acervo probatorio que nos permite identificar lo que ocurrió. El juez decidió enviarlo a prisión luego de que la Fiscalía presentara una serie de pruebas que indican que el principal sospechoso actuó de manera premeditada. Pliego de imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Rafael Uribe Noguera. Amiga de Juliana, es clara al decir que 20 días atrás usted llamó a Juliana y le ofreció 5.000 pesos y la trató de subir a la fuerza a la camioneta, pero ella sale corriendo y le tira el billete. Mientras tanto, en las calles, voces indignadas y llenas de dolor piden justicia y protestan para que en Colombia cesen los feminicidios. Hoy estamos aquí reunidas en el Parque Caldas, en la ciudad de Popayán, exigiendo justicia para Juliana y para cada una de las 736 mujeres que han sido reportadas como feminicidios en Colombia. La sociedad debe rechazar todo acto de violencia cometido contra nosotras. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, ni una más, ni una menos. No más niños y niñas abusadas y asesinadas en Colombia. El reconocido penalista Francisco Bernate, el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Higinio Obispo, y la psiquiatra y directora de la Fundación Afecto, Isabel Cuadros, analizan desde 3 perspectivas diferentes el proceso y los resultados que hasta ahora han arrojado las investigaciones que buscan esclarecer el feminicidio que sufrió la pequeña Juliana Andrea Zamboni. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: transcurren las horas y comienzan a conocerse nuevos indicios que señalan a Rafael Uribe Noguera como el principal sospechoso del rapto, la tortura, la violación y el posterior asesinato de la niña Juliana Zamboni. La noticia: avanzan las investigaciones y son aterradoras e impactantes las pruebas que la Fiscalía ha logrado recopilar. El ente investigador tiene en su poder testimonios que indican que el sindicado habría buscado en días anteriores y en repetidas ocasiones a la niña que presuntamente terminó violando y asesinando. La noticia: mientras se adelanta el juicio en su contra, el aparente criminal fue enviado a prisión y sus hermanos, Catalina Uribe y Francisco Uribe, fueron llamados a declarar por su presunta participación en la alteración de la escena del crimen. El punto clave de esta noticia: la indignación que desató en el país este atroz crimen. Protestas exigiendo justicia y manifestaciones de solidaridad han dejado en evidencia el dolor, pero a la vez la impotencia que genera el hecho de que 21 menores sean violados diariamente en Colombia. En Colombia sorprende que en tan solo una semana se pase de la solidaridad, de la sensibilidad colectiva que produjo el siniestro del avión del Chapecoense que dejó 71 víctimas fatales, a la indignación y la exacerbación que produce la agresión sexual y posterior asesinato de una menor de tan solo 7 años. Pero es aún más sorprendente que estos atroces crímenes como el ocurrido contra la pequeña Juliana se repitan con frecuencia y lo más insólito, que muchos queden en la impunidad. Y que todo el peso de la ley recaiga sobre este criminal, inhumano, desgraciado, que violó a esta niña, que asesinó a esta niña, que torturó a esta pobre niña y que lo único que esperamos es que un caso como este no se vuelva a presentar en nuestro país. El de Juliana genera quizá una mayor ira en la sociedad, no solo por su corta edad, sino por la serie de elementos macabros que rodean su caso. Sin embargo, hay cientos de Julianas en Colombia, de todos los estratos sociales, de todas las regiones. Tan solo los registros del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que cada día 21 niñas entre los 10 y los 14 años son violadas sexualmente en este país suramericano.
Pero no son solo niñas, en general son mujeres quienes son blanco de estos criminales, víctimas de un delito que en Colombia tristemente es frecuente escuchar, el feminicidio. Como el caso de Rosa Elvira Celi, quien fue violada y asesinada en el año 2012 y cuya historia inspiró una ley que lleva su nombre. O también el de Dora Lilia Gálvez, quien murió el mes pasado luego de ser víctima de una brutal golpiza y agresión sexual. El último informe de Medicina Legal registró que en el 2015, 17.448 casos fueron atendidos por la institución y determinó que las ciudades con el mayor número de denuncias de este delito son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. En un país donde todos los días 4 mujeres son asesinadas, es una pequeña victoria que el caso de Juliana fuese catalogado como feminicidio, es decir, un crimen contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. La Fiscalía no va a permitir que este sea un caso de obstrucción de la justicia y felizmente tenemos ya todo un acervo probatorio que nos permite identificar lo que ocurrió en las horas posteriores al asesinato de la niña. Invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de hoy. ¿Cree usted que las penas actuales son suficientes para juzgar y condenar a los responsables de crímenes cometidos contra niños y niñas? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludos a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a analizar este proceso, estas investigaciones que adelanta la Fiscalía desde 3 perspectivas diferentes. Saludo en Cali, Colombia, a Isabel Cuadros. Ella es médica psiquiatra, directora de la Fundación Afecto, organización privada que lucha contra el maltrato y el abuso infantil. Bienvenida al programa de la noche. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. En nuestros estudios de NTN 24 me acompaña Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, analista y columnista de opinión. Doctor Bernate, bienvenido a la noche. Jefferson, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Lo he invitado, doctor Francisco Bernate, para que hablemos de una serie de preguntas que tienen todos nuestros televidentes. Y lo he invitado a usted porque en su condición de abogado, a usted le ofrecieron ser el defensor de este hombre que hoy genera tanto odio en Colombia, porque la agresividad es evidente. A las personas les ha dolido en el alma que esta persona aparentemente, porque la justicia no lo ha condenado, haya presuntamente cometido este delito. ¿Por qué finalmente usted desistió de representar al señor Uribe? Bueno, es muy cierto lo que dices. Y es que pasamos, ya lo decía aquí la introducción, de la solidaridad y un poco de mostrar una cara bonita de Colombia en el accidente aéreo donde murieron estos jugadores, a un estado primario, a un estado primitivo de agresividad, a un estado en el que, mira las imágenes, el señor saliendo en una tanqueta prácticamente con su vida en peligro. Y la situación es la siguiente, yo no tengo ningún problema en reiterar lo que ya se ha dicho. En efecto, entre la noche del domingo y en la mañana del lunes, como a cualquier abogado del mundo, pues los buscan y les dicen tenemos este caso. Ningún abogado del mundo de inmediato dice sí o no. Todos los abogados del planeta lo que dicen es déjeme, yo estudié el caso, déjeme, miramos, vamos a mirar, vamos a ver cómo evoluciona esto, por una sencilla razón. El único que podía escoger quién era su abogado, pues era el señor que en ese momento estaba en una clínica. O sea, nadie diferente a él puede designar su abogado. La familia puede buscar a uno o a varios y consultarle, bueno, aquí qué tenemos que hacer. Y eso fue lo que pasó. A medida que la noticia de que yo estaba colaborando se filtra o se conoce, pues yo entiendo... Primero, que toda persona, así haya cometido el peor de los delitos, tiene derecho a una defensa. Y el abogado que asuma esto tiene que asumirlo con toda la responsabilidad, con toda la seriedad. Ese es nuestro trabajo, como el médico que le salvó la vida. Nadie lo está cuestionando. Nadie está escribiéndole al Facebook, al Twitter, al WhatsApp o llamando a la casa a decir que uno es igual de bandido al señor y a acusarlo a uno de complicidad. Yo no creo que al médico le estén haciendo eso, pero bueno.
Entonces, ya cuando yo veo esto, pues yo sí veo que yo podría haber entrado en una situación de riesgo para mi familia, para las actividades que a mí me gustan hacer en la vida, que son prácticamente dictar clase y pues excepcionalmente atender algún asunto profesional. Estaban en riesgo las personas en redes sociales con unos niveles de agresividad muy delicados, llamadas que no debieron ocurrir, mensajes que no debieron llegar, me llevan a mí a la 1 de la tarde a llamar a la familia a decir: yo tengo que hacerme a un lado y mire, o sea, muchas gracias por considerarme, es mi trabajo, no es ni más ni menos que eso, pero las condiciones no estaban dadas y pues tuve que hacerme a un lado. Estamos hablando claramente bajo supuestos y lo hacemos, y hago mucho énfasis y mucha claridad en ello, porque el señor Uribe aún no ha sido condenado. En este momento inicia un proceso judicial en su contra. Doctor Bernate, ¿por qué cree usted que él, pese a esta cantidad de pruebas que presentó la Fiscalía en esta última audiencia, él se declara inocente? ¿Cómo analiza usted esa estrategia de defensa que preocupa a muchos porque sienten que lo que más le preocupa a la gente y quizás le genera mucha desconfianza es que vaya a haber impunidad? Sí, totalmente de acuerdo en eso. Entonces, y la primera parte de la pregunta es muy importante. Este señor efectivamente no ha sido condenado. Y el que no haya sido condenado aún en contra de la fuerza de las evidencias en su contra, significan que se debe presumir inocente y se debe tratar como inocente. Qué mal le hace a Colombia el que nuestros servidores públicos, desconociendo la presunción de inocencia, como lo veíamos en la intervención anterior, ya lo llamaron culpable, asesino, una cantidad de cosas, en vez de ser mesurados y decir confiamos en la justicia, ojalá se esclarezca. Por Dios, ya lo llamaron desgraciado. El señor no ha sido condenado. Que el ciudadano del común lo pueda hacer está bien, pero no le hace bien al país que los funcionarios públicos salgan a hacer estas declaraciones, mientras el señor no ha sido condenado. Segundo, ¿cómo puede suceder que un congresista, una congresista colombiana, salga a los medios de comunicación a proponer la pena de muerte? Si el Congreso de la República dice que está de acuerdo con que nos matemos, pues no hay ningún problema en que un ciudadano el día de mañana coja un revólver y le dispare a esa persona en la cárcel o le dispare a su abogado. Porque aquí empezaron a pensar que el abogado que está haciendo un trabajo es igual de bandido al otro. Y así me lo hicieron saber. Entonces, pues en estas condiciones, Jefferson, pues sí estamos volviendo al salvajismo prácticamente. Entonces, yo sí creo que hay una preocupación legítima porque no haya impunidad. No hubo impunidad. La justicia colombiana reaccionó en 24 horas. El tipo está encarcelado con unas pruebas muy bien elaboradas, con unos jueces y fiscales que reaccionaron muy bien. Ya está encarcelado. Ahora, la entonces senadora Gilma Jiménez modificó el Código de Infancia y Adolescencia para decir que no procede ningún beneficio cuando es un delito contra el menor. O sea, si el señor se declara culpable, pues no le van a reducir la pena, no va a ir a casa por cárcel, no nada. Entonces, tú te sientas con una persona de estas, no fue este caso, pero en un caso abstracto, te sientas y le dices: aquí tenemos dos opciones. No acepta los cargos, nos jugamos a un juicio, a usted le van a poner 40 años de cárcel mínimo. Usted acepta los cargos, no le dan ningún beneficio y le van a poner 40 años de cárcel. Llegamos al mismo punto, reconociendo que no reconociendo. Pero no reconociendo, tienen que probarme todo, las pruebas tienen que estar perfectas y los tiempos tienen que cuadrar perfectas. Porque si hubo una falta a la hora de tomar una prueba o algo así, se puede caer esa prueba. Porque a través de, no sé, ejercicios de defensa, se pueden vencer los términos. Porque hay muchas formas. Entonces la persona dice: no, pues yo me la juego al juicio, que me declaren culpable, y en una de esas se vencen los términos y yo salgo. De acuerdo a lo que conocemos del caso, ¿es posible que ese supuesto responsable se declare inimputable por el hecho de haber estado aparentemente, porque es otra cosa que tampoco se ha comprobado, si consumió drogas antes o después de ese supuesto, de esa supuesta tortura, de esa supuesta violación, de ese supuesto asesinato? En Colombia hay una regla explícita sobre la materia. El Código Penal colombiano, desde el año 1980, establece que ni la embriaguez ni el consumo de estupefacientes son eventos que permitan que una persona no comprenda lo que hace o no pueda diferenciar entre el bien y el mal. Puede estar un ser humano, lo borracho que usted quiera, o bajo el efecto de la peor de las drogas. Eso no lo hace loco, ni la locura lo exime de responsabilidad. Esa no es una defensa admisible en Colombia.